¿Alguna vez te has preguntado si el nombre con el que te enseñaron a orar realmente conecta con el poder divino? Este podría ser el mayor secreto oculto en la historia de la fe. Durante siglos, los nombres originales de Dios, como Yahuwah, fueron reemplazados por títulos genéricos, diluyendo la conexión espiritual que tantos buscan. ¿Por qué nadie te contó esto antes? La respuesta está llena de decisiones políticas, intereses ocultos y cambios culturales que nos alejaron del significado real de esos nombres. Imagina un mensaje destinado exclusivamente para ti, pero enviado con un destinatario equivocado. Eso es lo que ocurre cuando usamos palabras genéricas en lugar de los nombres divinos originales. Aquí descubrirás cómo esos nombres no solo son portales a una fe más profunda, sino herramientas para transformar tu vida. ¿Te gustaría recuperar esa conexión perdida y desatar un poder espiritual que pocos conocen? Si alguna vez has sentido que tu relación con lo divino podría ser más auténtica, más vibrante, este video será una revelación. Exploraremos cómo la verdadera esencia de los nombres como Yahuwah y Yeshua puede revolucionar tu fe, tu paz interior y hasta tus decisiones diarias. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu perspectiva para siempre. Los nombres divinos, esos que muchas veces parecen envueltos en misterio, esconden un poder y significado que va más allá de lo que imaginamos. Yahuwah, por ejemplo, no es solo una palabra, es una clave para conectar con lo espiritual de manera auténtica. Lo curioso es que, a lo largo del tiempo, este nombre fue sustituido por términos genéricos como Señor o Dios. Esto no fue un error casual, sino el resultado de siglos de transformaciones culturales e históricas. Ahora bien, imagina que cambiaran tu nombre por un apodo cualquiera. ¿No sentirías que algo esencial de tu identidad se pierde? Justo eso pasó con el nombre verdadero de Jesús y otros nombres divinos. Lo más impactante es cómo este cambio afecta nuestra conexión espiritual. En el hebreo original, Yahuwah llevaba consigo una autoridad divina que se pierde al ser reemplazada. Para comprender esto de manera más práctica, puedes estudiar pasajes bíblicos en su idioma original, como hebreo o griego. Hoy en día, hay herramientas como Blue Letter Bible que te permiten explorar las palabras originales y su significado, como el de Yahuwah. Este tipo de ejercicio no es solo interesante, sino que puede transformar tu manera de orar y acercarte a lo divino. El significado de Yahuwah tiene un peso profundo que vale la pena descubrir. Derivado de raíces hebreas, puede traducirse como el que da existencia. Esto cambia completamente la percepción de relatos bíblicos clave. ¿Recuerdas cuando Moisés preguntó quién enviaría su mensaje al pueblo y Dios respondió: "Yo soy el que soy"? No es solo una frase simbólica, es la esencia de Yahuwah. Este nombre no es solo para entenderlo intelectualmente, sino para vivirlo. Intenta mencionarlo en tus oraciones diarias y observa cómo cambia la energía espiritual en tu vida. Los misterios bíblicos se vuelven aún más fascinantes cuando exploramos el impacto de los nombres. Jesús, o Yeshua en hebreo, significa salvación. Pero ¿cómo se conecta con Yahuwah? Esta conexión es crucial, ya que los nombres bíblicos no son simples etiquetas. Representan promesas divinas. Usarlos en tus oraciones es como activar una llave maestra. La próxima vez que ores, recuerda que estás invocando salvación y poder divino al usar estos nombres. Es como marcar el número correcto para una llamada importante. Las revelaciones ocultas de la Biblia sobre los nombres de Dios también nos invitan a una relación más íntima con Él. Por ejemplo, repetir nombres como Yahuwah o Adonai durante una meditación puede ayudarte a alinear tu mente y tu corazón con su voluntad. Esto no es una superstición, es una práctica respaldada por textos antiguos y experiencias modernas. Si nunca lo has intentado, podrías meditar pronunciando Yahuwah
y notar cómo se amplifica tu conexión espiritual. Al final, este descubrimiento nos lleva a reflexionar. Los nombres tienen poder, pero solo cuando se comprenden en su esencia. Como un número de teléfono mal marcado no conecta, usar nombres divinos genéricos puede limitar nuestra relación con Dios. Pero ¿quién decidió suprimir Yahuwah y reemplazarlo con Señor? ¿Qué intereses estuvieron detrás de esta transformación? Aquí es donde entramos al siguiente gran misterio, la supresión y las elecciones de traducción. La sustitución de los nombres divinos no fue un accidente. Durante siglos, decisiones teológicas y políticas moldearon cómo entendemos a Dios. Nombres como Yahuwah fueron reemplazados deliberadamente por términos genéricos como Señor o Dios. Este cambio no solo fue una cuestión de idioma, sino un intento de unificar ideas religiosas en épocas de tensión política. ¿Te imaginas cómo sería borrar el nombre de una persona importante para ti y sustituirlo con algo sin esencia? Eso fue lo que ocurrió con los nombres divinos, una pérdida de identidad espiritual. La traducción bíblica, a lo largo de la historia, fue más que un esfuerzo lingüístico. Muchas decisiones estaban influenciadas por quienes buscaban moldear la fe a su conveniencia. Por ejemplo, el Concilio de Nicea no solo estableció dogmas, sino que también impulsó cambios en cómo se representaban los nombres divinos. Yahuwah desapareció en favor de términos más comunes que evitaban conflictos teológicos. Si quieres comprobarlo, busca una Biblia en su idioma original y compara los textos con versiones actuales. Notarás que ciertos términos clave han sido suavizados o eliminados. Esta supresión también tiene raíces culturales. En un esfuerzo por llegar a más personas, se reemplazaron nombres específicos por términos más universales. Por ejemplo, la conexión de Jesús con deidades como Zeus o Krishna muestra cómo la fusión de tradiciones influenció las traducciones. ¿Qué habría pasado si el nombre Yahuwah hubiera permanecido intacto? Quizá hoy tendríamos una comprensión mucho más profunda de las promesas divinas. Reflexionar sobre esto puede cambiar la manera en que experimentas tu fe. Es fascinante notar cómo estos cambios no solo ocurrieron por accidente, sino que fueron impulsados por estrategias de poder. En ese entonces, la Iglesia buscaba consolidar su autoridad, y los nombres divinos originales no siempre encajaban en esa narrativa. Usar términos como Señor o Padre hacía la fe más accesible, pero a costa de perder el significado original. Si analizas el impacto, puedes ver que estos nombres genéricos dificultan la conexión directa con la esencia divina. Sin embargo, este tema no solo es histórico, también es personal. Entender estos cambios te permite redescubrir el poder de los nombres originales. Si estás buscando maneras de aplicar esto, prueba a incluir Yahuwah o Adonai en tus oraciones. Estas palabras tienen un poder espiritual que no puede ser replicado por términos genéricos. Es un recordatorio de la conexión directa y auténtica que podemos tener con Dios cuando usamos su nombre verdadero. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿cómo encontramos evidencia en la Biblia de la importancia de los nombres originales? Esas pruebas están ahí, escondidas en textos clave como Isaías y Éxodo. Solo necesitas buscar con atención para descubrirlas. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura sobre el uso del verdadero nombre de Dios? Las Escrituras están llenas de pistas sobre la importancia de los nombres divinos. En Isaías 42:8, Dios declara: Yo soy Yahuwah, ese es mi nombre, no compartiré mi gloria con nadie más. Este versículo no deja lugar a dudas sobre el poder espiritual de su verdadero nombre. Sin embargo, en muchas traducciones modernas, Yahuwah se sustituye por Señor, diluyendo la conexión personal que ofrece el nombre original. Es como recibir una carta importante con el remitente equivocado. El mensaje pierde su impacto. En Éxodo 3:14, cuando Moisés preguntó a Dios cuál era su nombre,
recibió una respuesta poderosa: yo soy el que soy. Esta declaración, traducida del hebreo original, está profundamente vinculada a Yahuwah. Es una afirmación de eternidad y existencia que no se refleja completamente en las versiones modernas. Si alguna vez te has preguntado por qué a veces las oraciones se sienten desconectadas, considera la fuerza que tiene invocar el nombre original en tu relación con lo divino. El libro de Proverbios también contiene referencias que refuerzan la importancia de los nombres divinos. Proverbios 18:10 nos dice: el nombre de Yahuwah es una torre fuerte. Los justos corren hacia ella y están a salvo. Este versículo no solo habla de seguridad física, sino también de protección espiritual. ¿Te has detenido a pensar cómo el simple hecho de pronunciar el nombre verdadero podría cambiar el rumbo de tus días? Probarlo puede ser un primer paso hacia una experiencia espiritual más rica. Isaías 52:6 también enfatiza la importancia del nombre divino. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, sabrá en aquel día que yo soy el que dice: aquí estoy. Este versículo destaca que Dios desea ser conocido por su nombre real, no por títulos genéricos. Es como una invitación personal a conocerlo en su esencia más pura. Si buscas fortalecer tu fe, comienza con algo tan simple como aprender a pronunciar correctamente Yahuwah y entender su significado. Además, las Escrituras frecuentemente conectan los nombres divinos con sus atributos. Por ejemplo, Yahuwah se asocia con creación, salvación y poder. Cuando Isaías o Moisés mencionan este nombre, no lo hacen solo como un formalismo. Lo usan para invocar la autoridad divina en momentos críticos. Si alguna vez has sentido que necesitas un apoyo espiritual, prueba a meditar en pasajes donde aparezca el nombre original y observa cómo cambia tu perspectiva. Estas referencias bíblicas no son casuales. Están diseñadas para llamar nuestra atención hacia algo mayor. Pero, ¿qué papel jugaron las influencias externas en la forma en que hoy entendemos y usamos estos nombres? Aquí es donde el contexto histórico entra en escena, revelando conexiones sorprendentes entre las prácticas de adoración y las tradiciones culturales que moldearon las traducciones modernas. El contexto histórico detrás de los nombres divinos es fascinante y complejo. Durante siglos, influencias paganas y culturales se mezclaron con las prácticas religiosas, afectando la forma en que los nombres de Dios eran comprendidos y utilizados. Un ejemplo claro es la conexión entre Jesús y deidades como Zeus o Krishna, un reflejo de cómo las tradiciones espirituales locales influyeron en la traducción y pronunciación de los nombres sagrados. Imagina cómo estos cambios moldearon la fe de las personas, adaptando lo divino a las narrativas dominantes de cada época. En el mundo antiguo, los nombres tenían un peso espiritual significativo. Yahuwah no solo identificaba a Dios, representaba su autoridad y esencia creadora. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandió por el Imperio Romano, hubo una necesidad de hacer que la religión fuera más accesible a culturas diversas. Esto llevó a la sustitución de nombres hebreos específicos por términos que resonaban más con los paganos convertidos. ¿Te imaginas cómo habría sido preservar el nombre original en un mundo donde las lenguas y creencias chocaban constantemente? La influencia de las tradiciones griegas también fue determinante. Para los griegos, sus deidades estaban profundamente ligadas al lenguaje y la cultura. Al introducir el cristianismo, los líderes religiosos se enfrentaron al reto de armonizar la fe hebrea con las creencias helenísticas. Aquí es donde Jesús, una adaptación de Yeshua, adquirió similitudes con Zeus para facilitar su aceptación. Pero, ¿qué perdimos en ese proceso de adaptación? Reflexionar sobre esto nos lleva a valorar la profundidad de los nombres originales. El impacto de las prácticas culturales no se limitó a la traducción. Incluso la forma en que se invocaba a Dios
cambió. En lugar de utilizar Yahuwah, se popularizaron términos genéricos como Señor y Padre, más acordes con las costumbres romanas y griegas. Esto refleja cómo la religión, en su afán de expansión, adoptó elementos que diluyeron el significado original de los nombres divinos. Es como una receta que, al ser modificada una y otra vez, pierde su sabor auténtico. Otro aspecto interesante es la influencia política en estas decisiones. Los emperadores romanos, como Constantino, buscaron consolidar el poder unificando las creencias religiosas bajo una sola identidad. Así, los nombres específicos de Dios se adaptaron para encajar con la narrativa imperial. Puedes imaginar cómo habría cambiado la historia si los nombres como Yahuwah se hubieran mantenido intactos. Tal vez el cristianismo moderno tendría una conexión más profunda con sus raíces. Este contexto histórico nos recuerda que los nombres divinos no solo tienen un significado espiritual, sino que también reflejan la lucha entre tradiciones, poder y fe. Sin embargo, esto plantea una pregunta crucial. ¿Cómo afectó el Concilio de Nicea a estas decisiones? ¿Y qué papel jugaron los líderes religiosos en la redefinición de los nombres de Dios? El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 d.C., marcó un antes y un después en la forma en que se percibían y usaban los nombres divinos. Fue aquí donde se consolidaron muchas decisiones que moldearon la fe cristiana, incluyendo la manera en que los nombres de Dios y de Jesús serían interpretados y utilizados. Bajo el liderazgo del emperador Constantino, se buscaba unificar las creencias religiosas para fortalecer el imperio romano. En este proceso, nombres como Yahuwah quedaron relegados a un segundo plano, siendo reemplazados por términos que se ajustaran mejor a las ideas dominantes de la época. Constantino no era un hombre común, entendía el poder de la religión como herramienta política. Al promover una identidad unificada bajo el término Jesucristo, se logró una fusión entre ideologías griegas y cristianas. De esta manera, Jesús se convirtió en un símbolo de unidad, pero a costa de perder la profundidad y el significado de su origen hebreo, Yeshua. Este cambio no fue meramente lingüístico, representaba una transformación en la forma en que las personas se relacionaban con lo divino. Imagina el impacto que esto tuvo en generaciones que nunca llegaron a conocer el verdadero poder del nombre Yahuwah. Uno de los objetivos del concilio era eliminar divisiones teológicas. Esto llevó a simplificar términos y conceptos, sacrificando la riqueza de los nombres originales. Por ejemplo, Yahuwah, que enfatizaba la soberanía divina, fue sustituido por Señor, un término más genérico que resonaba mejor con la cultura romana. Es como diluir un café fuerte para que sea aceptable para todos, perdiendo la esencia que lo hacía especial. Pero ¿qué hubiera pasado si estas decisiones no se hubieran tomado? ¿Tendríamos hoy una fe más arraigada en las raíces hebreas? El impacto cultural del Concilio de Nicea también es evidente. Para unificar al imperio se necesitaba una fe que pudiera adaptarse a las diversas tradiciones que lo componían. Así, nombres como Yahuwah o Yeshua se mezclaron con conceptos griegos y romanos, creando una amalgama religiosa que fuese aceptable para todos. Pero este sincretismo no solo simplificó la fe, también la hizo menos personal, menos conectada con los nombres que Dios había revelado en las Escrituras. Incluso hoy en día, las decisiones tomadas en Nicea tienen repercusiones. Muchas personas desconocen la historia detrás de los nombres divinos que utilizan. Si alguna vez te has preguntado por qué en la mayoría de las traducciones se utiliza Dios o Señor en lugar de Yahuwah, las respuestas están profundamente arraigadas en este concilio. Entender esto es crucial para quienes buscan una conexión más auténtica con lo divino. Lo que queda claro es que el Concilio de Nicea
no solo trató de dogmas, sino de cómo el poder y la política moldearon la fe. Sin embargo, esto nos lleva a un tema aún más intrigante. ¿Cuál es el poder místico de los nombres originales como Yahuwah y qué diferencia hacen en nuestra vida espiritual? Los nombres divinos no son solo palabras, son portales a una conexión espiritual que pocos entienden en profundidad. Yahuwah, por ejemplo, representa algo mucho más grande que un simple título. Es autoridad, es vida, es salvación. Este nombre lleva en su esencia el poder de transformar situaciones, de abrir caminos que parecían imposibles. ¿Te has detenido a pensar en cómo algo tan simple como pronunciar correctamente este nombre podría cambiar la manera en que enfrentas tus desafíos diarios? Cuando invocas un nombre como Yahuwah, no solo estás llamando a Dios, estás activando una promesa espiritual. En la tradición hebrea, el nombre de Dios tiene una vibración que conecta directamente con su esencia creadora. Por eso, muchas culturas antiguas cuidaban con reverencia los nombres divinos, sabiendo que pronunciarlos sin entendimiento podía restarles poder. Si buscas aplicar esto, intenta incluir Yahuwah en tus oraciones diarias o medita en su significado. Notarás que tu conexión espiritual adquiere una profundidad que no habías experimentado antes. El poder espiritual del nombre de Dios también se refleja en su capacidad de traer paz y fortaleza. Muchas personas que han incorporado nombres originales como Yahuwah o Yeshua en su práctica espiritual reportan un cambio significativo en su estado de ánimo y enfoque. Por ejemplo, al enfrentar momentos de ansiedad, repetir Yahuwah puede actuar como un recordatorio de que estás invocando a aquel que controla todo. No es magia, es fe dirigida a la fuente correcta. Además, los nombres de Dios no solo transforman lo espiritual, también impactan lo físico. En relatos antiguos, profetas como Moisés o Elías usaron el nombre de Yahuwah para realizar milagros. Pero no se trata solo de historias lejanas, es una invitación a que tú también explores este poder en tu vida. Si tienes dudas, empieza con algo pequeño. Invoca Yahuwah antes de tomar decisiones importantes y observa los resultados. Es un ejercicio sencillo, pero con implicaciones profundas. Otro aspecto fascinante es cómo los nombres divinos actúan como un puente entre lo humano y lo divino. Mientras que términos genéricos como Dios o Señor pueden ser útiles, carecen de la especificidad que otorga Yahuwah. Este nombre, en su esencia, nos recuerda que no estamos solos, que hay un Creador profundamente involucrado en nuestras vidas. Imagina tener acceso a esta conexión directa cada vez que lo necesites. Eso es lo que este nombre ofrece. Finalmente, este poder místico nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias de haber reemplazado estos nombres con términos genéricos. ¿Qué podríamos recuperar si volvemos a usar Yahuwah o Yeshua en nuestras prácticas espirituales? Esto no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también redefine nuestra relación con lo divino. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos aplicar este conocimiento para transformar nuestra fe y vida diaria? Ahora que conoces el poder oculto detrás de los nombres divinos como Yahuwah y Yeshua, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Te atreverás a recuperar la conexión auténtica que nos han ocultado durante siglos? Es momento de transformar tu espiritualidad, de invocar esos nombres con propósito y de experimentar cómo pueden renovar tu vida desde lo más profundo. Recuerda, el verdadero cambio empieza con pequeñas acciones, como incluir Yahuwah en tus oraciones diarias o investigar más sobre su significado. ¿Te has detenido a pensar qué tan diferente sería tu vida si comenzarás a llamar a Dios por su verdadero nombre? Este simple paso podría abrir puertas que jamás imaginaste. Pero no te quedes ahí. Comparte lo que aprendiste hoy con alguien más, porque esta verdad no puede seguir oculta. ¿Quién sabe?
Tal vez esa persona también esté buscando respuestas y tú podrías ser el instrumento para guiarla. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué impacto crees que tendría en tu fe y en tu vida diaria conectar con la esencia original de lo divino? Deja tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber tu perspectiva. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando juntos estos misterios espirituales. El viaje apenas comienza.